Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial, y en esta ocasión vamos a hacer información dentro del aspecto político con el doctor Carlos Ortega. Él es presidente provincial del movimiento Democracia Sí, que en días anteriores en esta provincia se constituyó, se eligió la directiva para lo que es en el aspecto constitucional y en el aspecto del Código de la Democracia, es la fortaleza que tiene la democracia, valga la redundancia, en un Estado. Son los movimientos y partidos políticos. Esa es la razón de la fortaleza de la democracia en un Estado, principalmente en el Estado ecuatoriano, para el cual vamos a conversar con el doctor Carlos Ortega. Doctor, bienvenido a Prensa Radial. ¿Por qué Democracia Sí en estos momentos, cuando estamos observando una deslegitimación del aspecto político en la estructura democrática del Estado ecuatoriano? Bienvenido, doctor. Buenos días, Lyndon. Buenos días a todos los ciudadanos que escuchan su programa, Prensa Radial, en este prestigioso medio de comunicación. A todos aquellos ciudadanos que a través de la página web de este medio de comunicación, Facebook, Twitter, YouTube, nos siguen. Bien, a mí me gustaría, doctor Lyndon, iniciar diciendo que Democracia Sí es un movimiento que se define como un movimiento político de carácter ecohumanista. Nace a partir de el pensamiento de varios líderes que se conjugaron a partir de una posición realista y democrática del presidente ejecutivo, el doctor Gustavo Larrea Cabrera. Democracia Sí se constituye básicamente con la posición democrática, con el espíritu patriótico de algunos líderes de carácter nacional, como es el caso de Poder Ciudadano, de unos movimientos además provinciales, locales provinciales, y básicamente aglutinando estas fuerzas políticas que, sin mirar una ideología, se basan en el humanismo como tal. Así es como viene en el proceso el movimiento político Democracia Sí. ¿Y el por qué? ¿Por qué construir una nueva democracia en nuestro país? Es importante, tomando en consideración que un proyecto, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la ciudadanía fallido, que en el camino fue perdiendo la esperanza de un pueblo que creyó firmemente en un proyecto que básicamente fue distorsionado en el camino. Así es como Democracia Sí nace, pero bajo una misión muy importante que es relevante destacarla en este momento, que básicamente es que Democracia Sí como movimiento político tiene el trabajo de básicamente aglutinar a todas las fuerzas políticas, y no solamente políticas, sino también de los sectores sociales, de los sectores de la producción, de los sectores ecológicos, de los sectores del agro, del empresarial, etcétera. Esto básicamente es el tema más importante del movimiento como tal. Eso a nosotros nos ha permitido un poco ir estudiando el proyecto como el programa que ha planteado Democracia Sí, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, porque se basa en el modelo
de coparticipación de la sociedad con el gobierno que sea de turno o no, pero es participativo eminentemente, doctor Lindo. Ahora, doctor, es importante lo que usted está manifestando. Principalmente se está observando los parámetros de la participación ciudadana dentro de lo que es un movimiento político para fortalecer la democracia en el Estado ecuatoriano. Pero dentro de esos lineamientos, ¿cuál es en sí la parte ideológica que estaría conformado democracia así en el aspecto de la estructura del Estado ecuatoriano? Principalmente en el aspecto humanista, señor doctor. Sí, pues, el aspecto ecohumanista como principios fundamentales del movimiento político democracia, sí, pero también con la perspectiva participativa e incluyente, ¿no? Quiere permitirse este movimiento básicamente construir un Ecuador justo, un Ecuador soberano, un Ecuador democrático, un Ecuador republicano, un Ecuador inclusive, sustentable, ecológico. Básicamente esos son los parámetros por los cuales estamos caminando en la construcción para correlacionarnos con la producción y el trabajo, que son básicamente dos aspectos que van entrando en la parte económica del proyecto de democracia, sí, la producción y el trabajo. También la democratización del país. Nos falta democracia. ¿Democracia en qué? En lo político, en lo social, en lo productivo, en lo ecológico, en la coparticipación con la ciudadanía. Es decir, una especie de cogobierno entre la sociedad y quienes estamos formando este movimiento de carácter político. Es decir, que la democratización sería llegar a un disenso con todos los sectores políticos, sociales, empresariales, y por qué no decirlo con todos los sectores de la ciudadanía en general, doctora. Totalmente, porque asimismo se ha venido construyendo de lo que el doctor Gustavo Larrea ha venido indicando ya a la ciudadanía en los medios de comunicación. Y no solamente eso, en la solidaridad se garantiza la equidad de género, se garantiza poder erradicar la exclusión a la que nos han sometido ciertas autoridades, ¿no? El acceso a la distribución equitativa de la riqueza son básicamente los puntales fundamentales por los cuales democracia sí está caminando en el ambiente del país, en el ambiente sociopolítico de nuestro país. Ahora mismo los dirigentes nacionales, y quiero permitirme señalar a la ciudadanía por este prestigioso medio de comunicación, que el día sábado 26 de agosto, básicamente con la presencia del doctor Manuel Quijo Villamarín, quien es secretario nacional del Movimiento Político Democracia Sí, junto con el licenciado Edison Manolo Beltrán, quien es coordinador nacional de territorio, en un evento formal, se permitieron hacer la designación, el escogitamiento y la posesión, la toma de juramento de la dirección provincial. La formalidad con las firmas de nuestro secretario nacional, como repito, el doctor Manuel Quijo Villamarín, quien las ha suscrito y quien nos ha dado fe de este nuevo directorio provincial, cuyas características son a la cabeza el organigrama cómo está ordenado básicamente. La dirección es a la presidencia, quien está ahora en este medio de comunicación, mi nombre, el doctor Carlos Augusto Ortega Silva, a la cabeza, ¿no?, como presidente provincial. Me acompañan, además, doctor Lindon, gente de reconocida valía en nuestra sociedad lojana. Me acompaña a la vicepresidencia el ingeniero Hildo Ordóñez, que se ha caracterizado por ser un profesional idóneo, capaz para construir algunos proyectos y aspectos de carácter social, de carácter incluso en su rama de la ingeniería civil, varios proyectos. Me acompañan profesionales de la calidad de la ingeniera Soraya Tandazo, que está a la secretaría, ¿no? Estamos acompañados por algunas personas importantes que
han sido designadas a las coordinaciones de la dirección provincial. Tenemos coordinación de análisis, coordinación de capacitación, nos acompaña la licenciada Celia Hidalgo, también un personaje reconocido, la licenciada Amadita Guamán, también nos está acompañando en esta producción. En los sectores sociales, Víctor Pintado, nos está acompañando también el ingeniero Mauricio Ventimiglia, nos está acompañando el licenciado Fabián Cueva, que está ligado con el sector de los maestros, nos está acompañando también en la coordinación provincial de artesanía el señor Diego Vire, que es lógicamente se desenvuelve en el ambiente de los artesanos, y así, ¿no? Cada uno de los mencionados lógicamente tienen suplentes. El ingeniero Mario Araujo también nos está acompañando en este listado de esta dirección provincial, con quienes hemos confluido básicamente en los principios que había manifestado hace un momento, y la unión del pensamiento nos ha permitido a nosotros decir sí, estamos nosotros encaminados con esos mismos principios, con esos mismos valores que se están emprendiendo a partir de del proyecto que el doctor Gustavo Larrea, como ideólogo principal a la cabeza, entre otros líderes, como lo mencioné con anticipación, han logrado un poco construir un proyecto que sea social, de emprendimiento, de producción, y básicamente lo que necesita nuestro país: trabajo. Ahora, doctor, dentro de estos lineamientos ideológicos de democracia, sí, obviamente usted lo puntualiza, el líder de este grupo del movimiento político es el doctor Gustavo Larrea. Conocemos la trayectoria del doctor Gustavo Larrea en el aspecto del andamiaje político en el Estado ecuatoriano, pero al parecer ustedes observaron anteriormente que la ideología política estaba fuera de lo que es el contexto nacional, y por eso dieron un paso atrás y conformaron otro movimiento político, doctor. Bien, el doctor Gustavo Larrea ha sido muy claro en manifestar en los medios de comunicación nacional que se producen divergencias a lo interno cuando él conformó parte del gobierno pasado, y estas divergencias, esta falta de armonización de un proyecto que nació a partir del 2006, ¿no?, viene a establecer un distanciamiento. ¿Por qué razón? Porque esa esperanza que había sido plasmada en un proyecto político no terminó de llegar a la ciudadanía. ¿En dónde se quedó entonces? Se quedó en la divergencia cuando, a partir del 2009, viene a aparecer en las elecciones en donde el presidente pasado gana las elecciones, año 2009, instituye en el Ecuador un hiperpresidencialismo, concentración de poderes. Ya se olvidó de la parte social. Es decir, recuerde usted que durante los años 2007-2008 se emprendió el crédito a partir del Banco de Fomento del 555, que era para la producción. Ahí se capitalizó la AGD con $1.000 millones y $500 millones del Banco de Fomento, en donde lógicamente esos recursos eran directamente para la producción, ¿no? Eso terminó en el año 2009. No se apostó más sobre la producción. ¿Qué pasó con el pequeño empresario? Estamos hablando solamente de lo que es la inversión del Banco de Fomento de ese entonces a la parte agropecuaria, pero sí, según lo que yo entiendo, y si estoy equivocado usted me disculpa, doctor Carlos Ortega, es mi apreciación como periodista, era el seguimiento de las informaciones. Creo que el distanciamiento del doctor Gustavo Larrea con el presidente de ese entonces, Rafael Correa Delgado, nace luego del ataque a Angostura, al campamento en Angostura, en abril del 2008, señor doctor. Bien, sobre ese tema, básicamente esta intervención internacional que era para
liberar a personas que estaban lógicamente en ese entonces retenidas o apresadas por este movimiento de hecho de Colombia. Ahí, de acuerdo con la explicación que en forma general lo plasma el doctor Gustavo Larrea, él participa en eso porque esta fue una especie de convención internacional de varios países. Él participó en esto, pero él ha sido muy claro en señalar de que él no conocía de los temas que provocaron ese ataque a Angostura, y ni de los problemas subsidiarios, porque de acuerdo con sus dichos, lógicamente esto lo volvieron mediático, y lo atacaron básicamente en ese entonces a él, pero él básicamente no sabía de lo que se trataba, porque él controlaba, jerárquicamente, otros aspectos, que no lo mantenían al tanto de lo que ocurría por debajo de él. Básicamente él estaba concentrado en otros asuntos. No es esa la pauta por la cual el doctor Gustavo Larrea se difiere o se distancia del gobierno pasado, sino más bien por, como le digo y vuelvo y repito, él aclara que es por la divergencia que hubo, más bien por la falta de ese acuerdo nacional por el cual nació un proyecto político. Es decir, que no hubo coherencia de respetar ese acuerdo. No hubo coherencia, básicamente, de respetar ese acuerdo porque, como vuelvo y repito, a partir de 2009, cuando el presidente anterior gana las elecciones, él construye una nueva normativa desde la legislatura, que un poco es ilegítima, para construir un hiperpresidencialismo, concentración de poderes. Claro, ahora doctor, bien lo que usted puntualiza de que no se respetó esos acuerdos y lineamientos políticos para ir a construir un mejor bienestar para los ecuatorianos. Entonces a ustedes les toca luchar con un discurso ideológico que está afincado en las huestes de Alianza País, de la que fue también parte, creo usted, dentro de Alianza País. Porque aquí lo que nos toca es pedirles a ustedes, ¿cuál es la real situación económica del Estado ecuatoriano? Nos toca escuchar una parte ideológica de Alianza País y nos tocaría escuchar la realidad de los ecuatorianos a través de los diferentes movimientos políticos, en este caso, doctora. Sí, a ver, ahí aclarando un poco la situación. Lo rescatable de un proyecto político en el que estuvo el doctor Gustavo Larrea desde un inicio, como uno de los ideólogos que permitió construir ese proyecto. Lo rescatable, lógicamente, es importante, por ejemplo, la producción y el trabajo. Exacto. Que fue básicamente los puntos que se fueron en el tiempo, y yo diría que ni siquiera se inició en producir una política pública respecto de aquello. Eso es bueno rescatarlo. Aspectos como la educación, por ejemplo, esa correlación del estudiante del bachillerato, que se permita establecer parámetros de educación en la producción de aprendizaje, relacionarlos con la realidad social. Aspectos como eso, por ejemplo, haber sacado de la vida del bachillerato los colegios técnicos, por ejemplo, entre otras cosas. A ver, eso por un lado. Usted mencionó algo que me parece importante aclararlo. Yo no formé parte de Alianza País, no fue así. Yo participé de una u otra forma, si se quiere, en la construcción de un proyecto político. Exacto, porque yo me había permitido examinarlo y me parecía bien desde el punto de vista de los ejes que se plantearon en ese proyecto político. Pero en el paso del tiempo, al observar que no estaba ese comprometimiento plasmándose en la realidad, es lógicamente la forma por la cual muchas personas salimos. No es disidencia. Exacto. No es, pero es la falta de aplicación de las políticas públicas que estaban ahí centrados en ese proyecto político. Que no se respetó el pensamiento de ustedes que estaba plasmado en un documento. Y no solo de nosotros, doctor Lindo, no solo de nosotros, sino de todos aquellas fuerzas políticas, sociales, que construyeron, que coadyuvaron a construir
ese proyecto político, porque no solamente fue el doctor Gustavo Larrea, fue tal vez personajes de la calidad de Alberto Acosta, del mismo Lenín Moreno, ¿no? Personajes de esa naturaleza que lógicamente venían observando la realidad social. Ellos aplicaban metodología, lógicamente, para construir un proyecto de esa naturaleza. Claro, doctor, porque yo recuerdo que una vez lo entrevistamos a usted conjuntamente con mi hermano Pablo. Usted representaba, creo, a la Central Única de Trabajadores. Tenía un proyecto de defensa de la clase trabajadora del país. Entonces, usted está en este momento, como quien dice, decepcionado porque no se aplicó sus principios, sus comentarios, sus sugerencias, y hoy tocaría nuevamente replanificar esa orientación para apoyo a los trabajadores, doctor. Por supuesto, básicamente, sí, y muy amable por recordar la entrevista que habíamos tenido hace aproximadamente un año, un poco más. Sí, en aquel entonces yo había recibido la visita de dirigentes nacionales de la clase obrera, quienes formaban parte de esta central unitaria de trabajadores, que yo no sé en el tiempo y en el espacio qué ha ocurrido con esa central. Exacto. Las personas que habíamos apostado sobre un plan piloto, doctor Lindo, y que lo habíamos plasmado incluso ante ciertas autoridades del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, la oferta y demanda laboral, que después básicamente fue un poco como que conspirada, yo diría, por ciertos personajes que este momento no me gustaría ahondar en ese tema. Posteriormente podríamos conversar de aquello. Nosotros habíamos planteado algunas fórmulas para producir en la aglutinación de las diferentes formas de producción y de la mano de obra, desde el punto de vista de lo humano, desde otro punto de vista. Pero en ese entonces habíamos planteado la necesidad de que la clase obrera son las bases de la construcción de un país. Es el esfuerzo de la clase obrera la que permitía el desarrollo de un modelo. Sin embargo, se sentían amenazados, porque nosotros decíamos que ahí teníamos que apuntar, ¿no? Lo que había dejado el gobierno de antemano ya de apoyar, porque solo se concentró en hacer, por ejemplo, engordar un Estado, que es lo que no le permite a un país desarrollarse. Entonces, doctor, tenemos que reorientar la política laboral en el Estado ecuatoriano. Ir a observar el Código Laboral que está actualmente en vigencia, doctor, porque hay un aspecto que usted bien lo puntualiza. No solamente es la parte obrera, la parte trabajadora del Estado ecuatoriano. Es más bien que Democracia sí podría reorientar en un pedido ya formal con el doctor Gustavo Larrea, y que están apoyando el proyecto político del presidente Lenín Moreno. Es la derogatoria del artículo 16 para permitir nuevamente la reinserción de los gremios profesionales y también de los gremios clasistas, señor doctor, porque se deslegitimó mucho en estos 10 años todos estos sectores sociales, doctor. Por supuesto, en mi experiencia como abogado sindicalista y en la lucha dentro del camino de los derechos y las conquistas laborales para los trabajadores, el haber dejado de lado el sindicalismo, los proyectos que están plasmados en los contratos colectivos, esas conquistas que son merecedoras para los trabajadores y son incentivos, incluso los incentivos, doctor Lindo, en ciudadanía, eran incentivos mínimos, diría yo, porque usted podría observar, por ejemplo, en incentivos mínimos, pero con derecho. Con derecho, legítimos, exacto, legitimados, claro, porque usted sabe que el contrato es ley para las partes y es a través de una negociación que se maneja a través del Ministerio de Relaciones, del Ministerio del Trabajo, ¿no? Usted presenta un borrador de proyecto y le extiende a la parte empleadora, se hace un análisis y se puede llegar a acuerdos antes de llegar a un trámite obligatorio. Allí básicamente se hace un análisis y un estudio de los parámetros por los cuales los trabajadores consideran que una conquista debe ser plasmada para, lógicamente, ellos recibir, como usted dice, con legítimo derecho. Eso es inclusión, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente se ha venido discutiendo
a lo largo de estos últimos años, porque mire usted que en mi experiencia como abogado sindicalista en la negociación de contrataciones colectivas, se ve que desde hace un año, un poco más inclusive, no se han podido suscribir contratos colectivos. Primero por una especie de queja, yo no sé de dónde nace, de los empleadores, estoy hablando del sector público. El recurso de queja que dicen. Recursos económicos. Exacto. Que dice que supuestamente les han cortado, que supuestamente ya no tienen el presupuesto, pero se ve que están invirtiendo en otras cosas, y no en el trabajador, en cosas que yo diría que a lo mejor no sirven para la comunidad. Yo diría, a lo mejor ahí hay algún error de interpretación de ellos, porque ahora usted ya no observa los acuerdos. Ahora todo entra por trámite obligatorio, porque lógicamente se entra en desacuerdo en una conquista que se ha planteado a través de ese contrato colectivo. Al haber desaparecido esto, lógicamente estamos hablando de exclusión de la clase trabajadora, y no solamente de la clase trabajadora del Estado, sino también de la clase trabajadora de autosustento, que está en empresa privada. También hay persecución. Entonces, doctor, democracia sí tiene un compromiso, no con ustedes en la parte ideológica, sino con la sociedad civil ecuatoriana. Porque si hablamos de los contratos colectivos de diferentes estamentos institucionales del Estado ecuatoriano, ¿cuál es lo prioritario de ustedes como democracia? Sí, sentarse a analizar en qué beneficia las leyes, primeramente constitución, códigos y leyes y reglamentos internos, para ir determinando en qué puede afectar ya no al trabajador, sino al Estado ecuatoriano como Estado en la parte económica. Entonces, ¿es conveniente seguir teniendo esa ley o es conveniente estructurar un nuevo modelo de leyes pero que beneficien a ambas partes, doctor? Es un gran trabajo que les toca hacer a ustedes. Sí, pues básicamente lo que usted menciona, doctor Lindon, es básicamente lo que nosotros vamos a ir construyendo. Es en base del análisis no solamente de democracia, sí, es en base del análisis de varias fuerzas políticas, sociales, en donde tenemos que nosotros ir construyendo como se hizo al inicio de un proyecto. Este proyecto que el doctor Gustavo Larrea lo plasmó frente a otros líderes, por ejemplo, estamos hablando de líderes como el economista Diego Borja, ¿no es cierto?, que maneja Poder Ciudadano. Economista. Por supuesto. Él ha sido parte de este proyecto que se inició con una especie en nuevos términos, un nuevo modelo de desarrollo para el país. Tenemos que sentarnos, doctor Lindo, a analizar, a estudiar la problemática de cada uno de los sectores. Cada sector tiene una propia realidad y tiene necesidades. Allí tenemos que nosotros llegar para, lógicamente, en lo posterior, a través de la normativa legal, ir promoviendo reformatorias que nos permitan a nosotros hacer del Estado y la ciudadanía una sinergia que permita confluir entre las dos partes, la sociedad y el Estado. Pero, doctor, esas reformas que usted dice, plantearlas en diferentes aspectos de las leyes que ya fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, más bien no retornar al espíritu donde se confeccionó mal todo este proyecto a través de una constitución, el aspecto de Montecristi. Sí. Pensemos en una asamblea constituyente. Pensemos, sí. Pensemos, por eso yo le digo. Sí. Y desde allí podemos ir reorganizando qué estuvo mal, porque no todo mal, no todo lo que se confeccionó puede ser mal, sino ir analizando primeramente lo que es la parte fundamental, la Constitución, doctor. Sí, la Constitución a través de democracia sí ha planteado una consulta popular que nosotros consideramos que tiene que venir en forma inmediata. Ya no podemos esperar más, una consulta popular por el tiempo, ¿no?, que nos permita ir conduciendo reformas a la Constitución, ¿no?, que nos permita preguntarle al pueblo si quiere un hiperpresidencialismo, si quiere concentración de poderes, si quiere una institucionalidad mejorada, si quiere un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se elimine, ¿no es cierto?, un Consejo Nacional Electoral con una nueva estructura, que participen todos los partidos y movimientos políticos ahí adentro, no concentrar esa parte, desconcentrar, más bien, descentralizar. Generar la independencia de poderes, en otras palabras, que es... Por supuesto, porque sabemos que los
pilares fundamentales de un Estado son los poderes al frente de la ciudadanía, de la colectividad. El Ejecutivo ahora nos ha dado muestras de que sí quiere independencia, de que sí quiere manejar las cosas en forma correcta. Ese ejemplo nos está dando. Y allí nos va a dar un ejemplo, señor doctor, porque democracia sí tiene esos fundamentos humanistas, porque el aspecto ideológico es muy diferente al aspecto humanista. Si hablaríamos solo de un tema, la conformación del Consejo Nacional Electoral y la conformación de la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional, son dos aspectos fundamentales. ¿Cuál va a ser la selección de las personas que vayan a integrar estos organismos? Porque no se vaya a entender nuevamente, como yo estoy en tal línea política, tengo derecho a integrar dichos organismos, y cuando la ciudadanía de bien está aún durmiendo, señor doctor. Ahí abarca usted un tema muy importante que me gustaría rescatarlo. La meritocracia. La meritocracia fue, desde mi punto de vista, un engaño. Fue una apuesta de a lo mejor que no resultó sino solamente en aventuras. ¿Por qué lo digo? La dedocracia con la que se manejó la supuesta meritocracia nos tiene a nosotros cuasi gobernados por ciertas autoridades que no responden a las necesidades políticas del país. Yo digo desde mi ámbito, haber incorporado jueces a la administración de justicia, y lo digo so pena de que a lo mejor algún juez, magistrado, pueda verme como enemigo, como siempre lo he visto cuando uno habla con la verdad. Sujeto peligroso, según los informes filtrados de los correos electrónicos, se califica a los que están en contra del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Pero es un poder que nosotros, como le digo, so pena, pero esto no implica que yo deba decirle esto a la ciudadanía. Pero es la realidad, doctor. Totalmente. Entonces hay que decirlo frontalmente. Nosotros somos personas que bajo eminentemente una honradez que nos caracteriza, una dignidad como profesionales de algunos años en la sociedad lojana, nos ha permitido incluso observar persecución, porque en la discusión del tratamiento de un conflicto jurídico, usted puede darse cuenta fácilmente que hay sentencias maniatadas o parcializadas, que uno a veces se resiente y tiene vergüenza ajena de lo que está observando, porque uno es técnico en la materia, y uno resulta que a veces, por este tipo de resoluciones o sentencias o actitudes de los jueces, uno se siente torpe. Así lo hacen sentir a uno, con un nuevo sistema judicial que no lo entendimos, o no lo entendieron, o no está bien plasmado. Doctor, yo lo conozco a usted dentro del aspecto profesional, y siempre con nuestro núcleo familiar manifestábamos lo que nos enseñaron en las aulas universitarias de lo que es materia de jurisprudencia de años anteriores. Sigue vigente, doctor. Los cambios modernos no nos han llegado a imponerse en nuestras enseñanzas de profesores que sí nos determinaron cuál es la parte de jurídica, cómo se puede litigar, cuáles son los aspectos de demanda, de defensa, de cómo llevar una audiencia. En otras palabras, la terminología jurídica sí la sabemos defender. Comparado con los actuales momentos, prácticamente estamos nosotros en un desconocimiento del derecho ante esas nuevas situaciones modernas que se están presentando. Por eso es lo que decía, y aquí recojo unas palabras del doctor Carlos Solórzano Constantine: hemos preferido no seguir ejerciendo el libre ejercicio de la abogacía, por estas circunstancias que usted también las está corroborando, doctor. Entonces, democracia sí, ¿qué es lo que tiene que hacer, doctor? Ir a reformular nuevamente este aspecto de generar una confianza del imperio de la justicia en el Estado ecuatoriano, doctor. Liberar la justicia como uno de los pilares fundamentales de la administración. Liberarla, ¿por qué? Porque, como usted bien cita, los precedentes jurisprudenciales están allí, no han cambiado. La normativa legal sigue allí, con reformas que a lo mejor sirven, pero que no se aplican.
Mire usted que los conflictos que nacen precisamente de la correlación, hablemos del ambiente laboral, no hablemos de otros aspectos, ni derecho privado, ni derecho penal, hablemos de derecho social. En la parte de la aplicación del Código del Trabajo, se le ha sometido a una nueva estructura de un cuerpo orgánico, un cuerpo legal, que se lo ha denominado Código Orgánico General de Procesos, en donde ni siquiera en la parte de la conformación de la estructura de una demanda o petición la vamos entendiendo. Tenemos la experiencia de algunos profesionales, colegas de altísima y reconocida valía, que en las conversaciones que mantenemos, ni siquiera una demanda puede ser calificada a trámite porque está faltando algún aspecto. Por eso yo decía antes, o no la entendemos, o no la entienden, o no se está capacitando bien a la gente. El sistema, doctor Lindo. Es cuestión del sistema. Exactamente. ¿Cómo aplicar el sistema? Mire usted ahora lo que va saliendo en nuestro país, de todos aquellos jueces probos, que no tengo el honor de conocerlos, pero que se ha visto en los medios de comunicación, las quejas por las cuales ellos fueron destituidos. Un manejo de la justicia. Oiga, permítame decirlo, yo tengo 15 años de profesión. Mi padre tiene más allá de 40 años en el ejercicio profesional y también en la docencia universitaria por la cual hemos pasado. Nosotros hemos formado abogados. Ya me imagino cuál fue la decisión de su señor padre. Por supuesto, vea usted, pero nosotros, a diferencia de otros, nosotros seguimos peleando constantemente en las Cortes de Justicia sobre los derechos de la clase obrera. Seguimos discutiendo, seguimos perdiendo casos, pero seguimos peleando. Claro, porque allí democracia sí. Es que eso le digo, doctor, como dice el presidente de la República, nos toca hacer una alta cirugía a la corrupción. La corrupción está enquistada en todos los niveles, tanto superiores como de mandos medios hasta mandos bajos. En el poder de la justicia, y ese es un pensamiento mío, señor doctor, tenemos que ir a hacer una reingeniería. Por ejemplo, yo no tengo doctorados, yo no tengo de cursos de diplomados, magíster, pero sí sé analizar el aspecto de cómo se aplica la jurisprudencia, porque tuvimos profesores que nos enseñaron a litigar. El título no hace a la persona, sino la persona hace, y cada día tenemos que ir estudiando cómo podemos aplicar. Podemos los dos, doctor, tener un disenso en cierto aspecto jurídico, pero esa riqueza que usted la está dando a conocer, así esté mi tesis en contra de la suya, yo asimilo algo positivo suyo y la pongo en práctica dentro de lo que sería la aplicación de un juicio que estaríamos, en este caso, litigando los dos. Entonces, ¿el juez qué se constituye en ese momento, doctor? Garantizar nuestra discusión, nuestro disenso, incluso él podría aportar a nuestros argumentos jurídicos, doctor. Allí nos toca trabajar en lo que sería una modernización de la justicia y lo aspecto fundamental, doctor. Hay que analizar la probidad de algunos funcionarios judiciales, no de todos, de algunos, para ir nuevamente rescatando esa institucionalidad judicial en el país, y no solo de la justicia, sino de otras instituciones, doctor. Totalmente de acuerdo, doctor Lindo, en eso. Mire que usted ha planteado un tema bastante importante. Se le hace cirugía a la corrupción a nivel nacional, pero yo siempre vengo hablando de que la cirugía tiene que ser también acá en donde nosotros consideramos que también existen. Usted habla de niveles, correcto. En todos los niveles hay de una u otra forma corrupción, pero eso no conjuga con quienes nos mostramos como personas honradas. Nosotros como honrados lo vemos a ese aspecto de la corrupción como algo degradante en la sociedad. Efectivamente, yo me voy a permitir, y esto lo voy a manifestar con propiedad, con el equipo que mantenemos y que estamos analizando varios aspectos, vamos a subir nosotros un planteamiento de una reingeniería del sistema de justicia, y no solamente del sistema de justicia, sino de quienes entraron y cómo entraron a ocupar cargos
para la administración de justicia. Mire usted, en antaño, mi padre, cómo ellos se formaban en su profesión. Yo lo veo a mi padre desde hace muchos años, la calidad profesional y el estudio que ha mantenido, y uno va un poco asimilando eso, porque es la herencia, es el legado que le dejan a uno. Entonces a uno lo que le importa es seguir los pasos de su padre. Pero muchos de los personajes que están dentro de la administración han olvidado aquello. Pero ¿sabe por qué? Porque cuidan su cargo, pues. Esa es la gran diferencia. Totalmente. Si a mí me dicen, si yo como juez o yo como autoridad me vienen por A o B razones a imponer lo que tengo que hacer, yo renuncio al siguiente día o ese mismo momento. Sí seguir las directrices que emanan políticas de cualquier área, cualquier ambiente, en beneficio de la sociedad. Los jueces lo que tienen que hacer, tienen un código orgánico de la función judicial. Que debería desaparecer ese, señor doctor. Por supuesto, porque desde ahí nacen los candados y estos esas excusas y persecuciones que básicamente nos han tenido a nosotros a la postre de seguir generando desarrollo en estos aspectos. Mire el derecho. Por eso yo le decía, doctor, ustedes tienen que trabajar en algo muy importante en este momento. Es una reforma o la derogatoria al artículo 16 para nuevamente que los gremios profesionales se reinserten a la sociedad civil ecuatoriana. Y allí el Colegio de Abogados jugaba un papel fundamental, señor doctor. Era a través del Tribunal de Honor de los Abogados. Ese era el que tenía que estar juzgando y observando la actuación del abogado, y más no un código orgánico de la función judicial, doctor. Mire eso, la conducta de un profesional que se incorporaba a las causales por las cuales debía ser juzgado por un tribunal de honor, por personas reconocidas que se instauraban en el Colegio de Abogados. Ahora estar sometidos a un juez. Yo he recibido amenazas en providencias de juzgadores, que si continúo yo con cierta actitud para ellos, que lo toman como desafuero, cuando uno lo que discute es en derecho, so pena de multa. O sea, es una amenaza y yo lo veo como persecución. Perdóneme. Un escrito que yo pongo para que haya prosecución del proceso en forma legal, y que yo sea amenazado con imponerme una multa por solicitar que se administre justicia. Mire, la celeridad es otro de los temas importantes, claro, acá. Mire, doctor, que estamos hablando solo de un tema que es muy amplio. Por supuesto. Que determina el buen vivir del Estado ecuatoriano. Y allí usted dijo algo muy importante. Me observan como persona que posiblemente me sancionen. La misma Constitución yo podía aplicar una sanción para ese juez. Odio. Me está generando el señor juez odio a mi profesión. Entonces, son aspectos fundamentales que hay que irlos, o mejor dicho, hay que irnos sentando para ir determinando cuál va a ser la nueva refundación del Estado ecuatoriano. Y hoy sí lo quiero comprometer, doctor. Cuando usted crea conveniente para ir analizando temas, se nos queda los temas de educación, el de producción, doctor, el incentivo al trabajo. Cuando usted dice producción y trabajo, esas dos partes son muy fundamentales para generar lo que es trabajo y el buen vivir para los ecuatorianos. ¿Cuál va a ser la parte fundamental? Sector privado y sector público en estos dos puntos, señor doctor. Sí, muchas gracias, doctor Lindon. Efectivamente yo me comprometo a seguir asistiendo a su medio de comunicación muy prestigioso para abarcar estos temas. Los vamos a ir abarcando conforme nosotros vamos adelantando en el tiempo y en el espacio estos proyectos que tienen que ser ya inmediatos desde mi punto de vista. Sí, yo me comprometo a ir abarcando estos temas: educación, producción, trabajo, incentivos, y vamos a ir abarcándolos, yo creo que específicamente para ir desarrollando incluso alternativas de solución a estos conflictos claro, sociales. Tema educativo, doctor,
es lo más fundamental en este momento. Es fundamental en una sociedad. De ahí nacen las personas que van a comprometerse con el desarrollo de un país. Y yo recuerdo que el presidente de la República, Lenín Moreno, más o menos es interpretándole las palabras, él pidió perdón de que miles de estudiantes no puedan ingresar a los centros educativos. Vea usted, un bachiller que no pueda acceder a la universidad. Mire, nosotros, antes salíamos del colegio, hacíamos el bachillerato y teníamos la posibilidad de entrar a las universidades. Mire que yo fui graduado en químico-biológicas y resulta que soy abogado. Entonces, mire usted que en el proceso de la educación, de la enseñanza-aprendizaje, uno puede ir formando una nueva profesión, incluso 2 profesiones. ¿Quién quita? Exacto. Entonces, esos son aspectos que efectivamente los vamos a ir tratando, doctor Lindon, y yo le agradezco mucho por su deferencia en esta participación a través de su medio de comunicación. Vamos a venir a tratar estos aspectos en lo posterior. Lo que sí le pido en esta parte, que a lo mejor ya estamos concluyendo, que me permita dirigirme a la ciudadanía lojana. Es decir, doctor, antes de que concluya. Ya, perfecto. Democracia sí, en este momento arranca en la provincia de Loja y en el resto de provincias. Democracia sí arranca en la provincia de Loja a partir del día sábado 26 de agosto, en donde fuimos un grupo de personas idóneas, capaces, sin tacha social, a producir política, a producir todo lo que tiene que ver con las necesidades de nuestra colectividad, de nuestra ciudadanía. Y yo me comprometo como hombre de honradez a visitar a todos los sectores, todos y cada uno de los sectores. Estamos nosotros haciendo un cronograma y le comento esta primicia, doctor Lindon. Hemos recibido ya nosotros la aceptación de varios líderes cantonales, porque me corresponde, de acuerdo con el régimen orgánico, ir desarrollando la estructura de las direcciones cantonales y parroquiales. Y ya estamos construyendo, tenemos 8 cantones, y en lo posterior ya le voy a ir indicando cuáles son esos líderes que nos van a coadyuvar a que Democracia sí crezca, porque nosotros tenemos la corazonada de que este movimiento va a ser la primera fuerza política en el Ecuador. ¿Por qué? Porque estamos ahí gente honrada, porque estamos gente comprometida con el pueblo. Ya le mencioné, Víctor Pintado, que es un líder de los recicladores, Víctor Matailo, del Combo Amarillo, son gente de sociedad. Hombres trabajadores, activistas, y profesionales de la talla de Hilda Ordóñez, de Soraya Tandazo, de Celita Hidalgo, de Mauro Araujo, de Mauricio Ventimilla. Entonces están preparando para hacer coaliciones con algunos otros movimientos y también con la sociedad civil para las próximas elecciones, doctor. Convergencia, doctor Lindo. Perfecto. La convergencia, uno de los pilares fundamentales de Democracia, sí, porque así nació. Ahora mismo nosotros tenemos una correlación, por ejemplo, con el gran amigo Carlos Guerrero, que maneja un poco el tema de poder ciudadano. Vamos a acercarnos un poco con los, por lo menos, aglutinar o converger con las ideologías de tendencia, ¿no? Entonces ahí usted tiene Izquierda Democrática, que a lo mejor vamos a tener ya reuniones, tal vez con el Partido Socialista, ¿no es cierto? Vamos a ciertos movimientos locales, vamos a ir por ese camino. La convergencia es básicamente el puntal fundamental para ir construyendo. Pero con un principio, señor doctor. Si yo tengo una tesis, por ejemplo, en el aspecto de la ley de comunicación y de la función judicial, yo le hago llegar, y esa tesis tiene gran profundidad, pero yo no voy a pensar de que el día de mañana voy a estar en esta unión de ideas. Pero, doctor, quiero este cargo. No, más bien es contribuir con nuestro pensamiento para ir construyendo el desarrollo social y económico del Estado ecuatoriano, y si es posible mañana pensar en un posible cargo donde yo pueda desempeñarme bien, pero de acuerdo a mis facultades y de acuerdo a mis habilidades de pensamiento, señor doctor. Convicción primero que todo. La conveniencia no nos trae a ningún lado, pero sí, básicamente, ¿quién es merecedor de ejercer una función en cualquiera de los estamentos? Es bienvenida.
¿Por qué? Porque lo que se necesita son personas capacitadas, idóneas, estudiadas, personas que tengan ese espíritu de servicio. Eso es básicamente lo que yo entiendo como política, el espíritu de servicio a la colectividad. Y el profesionalismo, no una meritocracia, no una dedocracia, una meritocracia que tenga un espíritu de calidad, un espíritu de conocimientos, de capacidad, eso de profesionalidad. Eso es lo que necesitamos. Y es hora de un cambio generacional, señor doctor. Yo lo felicito a usted, discúlpeme que le interrumpa, doctor. Lo felicito por tomar esa bandera ideológica de democracia, sí. Porque si no damos un paso, nos seguirán imponiendo personas que han estado más de 50 años en el ejercicio político y administrativo de cargos de elección popular y no nos han llevado a nada. Más bien nos han llevado al retraso. Es hora, y yo lo felicito, doctor, que en unión de todo ese grupo que ha manifestado, conozco a la mayor parte, al ingeniero Hildo Ordóñez, un gran profesional, a Soraya Tandazo y algunos otros, a Víctor Matailo y al señor Pintado, donde podemos con sangre nueva pensar en los nuevos horizontes para la provincia de Loja. Lo felicito, doctor, y estas puertas de este medio de comunicación siempre a la disposición, doctor. Muchas gracias, doctor Lindo. Agradecido también por el espacio que usted me ha abierto, y para despedirme solamente hacer un llamado a la ciudadanía lojana a que se sume a este gran proyecto de cambio, a este nuevo modelo, a este modelo que quiere producción, que quiere trabajo para nuestra colectividad, que quiere cambiar la historia de un país junto con un modelo que nos está dando una nueva esperanza, y que nos vamos a seguir sumando a aquello, y que vamos a luchar por el pueblo lojano, y que vamos a ir construyendo una nueva sociedad para un futuro. Los ejes básicos, doctor Lindon y ciudadanía, del proyecto de democracia sí es el futuro, construir el futuro en democracia. Muchas gracias, le agradezco por este espacio, y a la ciudadanía un abrazo fraterno, y lógicamente Democracia Sí en los próximos días emitirá un boletín para hacer una rueda de prensa, porque ya estamos en camino de aquí posiblemente unos 3, 4, 5 días vamos a inaugurar nuestra sede en la... ¿Estará el doctor Gustavo Larrea? El doctor Gustavo Larrea fue invitado. Hay un pequeño inconveniente en ese sentido. Están recorriendo el país compañeros de la dirigencia nacional, como vuelvo y repito, el doctor Gustavo, el doctor Manuel Quijo Villamarín, que es el secretario nacional, el licenciado Edison Manolo Beltrán. En estos momentos tan importantes de aglutinación, están recorriendo el país. Es posible de que lo tengamos acá, no puedo asegurarlo, pero sí, con la potestad de las atribuciones que me da a mí el régimen orgánico, yo puedo hacer política y puedo ir construyendo todo lo que sea necesario respecto de Democracia Sí. Muy bien, doctor. El doctor Carlos Ortega, aquí en su noticiero Prensa Radial, dando a conocer la conformación de Democracia Sí, los lineamientos ideológicos y principalmente el trabajo que emprenderían durante estos días para las próximas elecciones, observando básicamente el aspecto fundamental del ciudadano ecuatoriano dentro del Estado, que es garantizar bienestar para su vivencia aquí en la provincia de Loja y en el resto de las provincias. Nos vamos a un corte comercial y retornamos con más información aquí en su noticiero Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es